Más presión, más multiplicación. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Mira, ayer hablamos un poquito de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que fue libre de Egipto. Y vamos a remontarnos un poquito atrás en la historia y ver cuando el pueblo aún estaba en Egipto. Ya ayer hablamos de la historia de Israel. Hoy estuviste recibiendo palabra, así que estamos en sintonía. Y vamos a leer juntos Éxodo capítulo 1. ¿Puedes abrir tu Biblia ahí donde estás? Que tengas al lado, decirle: no me molestes más porque ya abrí mi Biblia. Decirle. No me molestes. Éxodo 1, Éxodo capítulo 1, versículo 1. Y esto es lo más extenso que voy a leer y luego ya vamos a compartir. ¿Estás listo ahí con tu Biblia? ¿Sí? Cada uno lo tendrá en su versión. Éxodo 1. Bien, gracias chicos, muy bien. Esta es la lista de los hijos de Jacob. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Bien. Esta es la lista de los hijos de Jacob que lo acompañaron a Egipto con sus familias: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. El número total de las personas que lo acompañaron fue ¿de cuánto? De 70, porque José ya estaba allá. Con el correr del tiempo, José y sus hermanos murieron y se acabó toda aquella generación. José, ¿quién fue? José fue realmente el que fue usado por Dios para salvar a Egipto. Y vamos y dice: pero sus descendientes fueron muy fructíferos. ¿Cuántos creen que sus descendientes eran fructíferos realmente? Y se multiplicaron rápidamente, de modo que llegaron a ser un pueblo muy numeroso y fuerte. Todo el país se fue llenando de israelitas. Pasado el tiempo, subió al trono de Egipto un nuevo rey que no se sintió comprometido con los descendientes de José. Estos israelitas se han convertido en un peligro para nosotros porque son demasiados, dijo a su pueblo. Tenemos que buscar la manera de ponerle fin a esto. De otro modo, en caso de guerra, podrían aliarse con nuestros enemigos y pelear en contra de nosotros y escapar del país. Entonces los egipcios esclavizaron a los hebreos y les pusieron capataces muy crueles. Estos les asignaron la dura tarea de edificar las ciudades de Pitón y Ramsés, que eran las ciudades donde el rey almacenaba todas las provisiones. Y esta parte léela conmigo ahí, presta atención por favor. Dice: pero cuanto más los oprimían los egipcios, más se multiplicaban los israelitas. Eso es tremendo. Los egipcios estaban alarmados e hicieron aún más amarga la esclavitud de los hebreos. Los obligaron a trabajar duramente largas jornadas en los campos y a cargar pesadas cargas de ladrillo y mezcla. El faraón, rey de Egipto, ordenó a las parteras que atendían a las mujeres hebreas, que se llamaban Cifra y Fuba, dos de ellas, que se fijaran en el sexo del bebé a la hora de nacer y que mataran a todos los niños hebreos en cuanto nacieran y que dejaran con vida solo a las niñas. Pero las parteras tenían temor de Dios y desobedecieron al faraón, pues permitían que los niños vivieran. Qué valiente las parteras, ¿no? El faraón las citó para que se presentaran delante de él y les preguntó: ¿por qué me han desobedecido y han dejado vivir a los niños? Señor, dijeron ellas, las mujeres hebreas no son como las egipcias, son tan vigorosas que dan a luz antes de que nosotras lleguemos. Dios bendijo a las parteras por haber favorecido a su pueblo. Así que los israelitas siguieron multiplicándose hasta llegar a ser una nación poderosa. Y como las parteras tuvieron temor de Dios, Él les permitió tener muchos hijos. Entonces el faraón ordenó a su pueblo que echaran al río Nilo a todo niño hebreo que naciera, pero acá las niñas las dejaran con vida. Mira, de esta decisión de las parteras, de preservar realmente al pueblo de Israel, luego de un tiempo nace ¿quién? Nace Moisés. Moisés, quien fue usado por Dios para liberar a su pueblo, porque hay decisiones valientes que traen un nuevo tiempo para nosotros. Si estás viviendo un tiempo nuevo hoy, como se ha declarado para esta congregación, te quiero animar a que tomes decisiones valientes en el Señor, que creas que su pueblo realmente es bendito, que las personas que Él llama son respaldados por Él, porque cuando se toman decisiones valientes, viene un tiempo nuevo. Y luego Moisés empieza a crecer. Moisés empieza a desarrollarse. Moisés fue usado luego, como ya sabemos, como el libertador de su pueblo. Ahora, ¿qué significa lo que los egipcios estaban haciendo sobre los israelitas? Ellos los estaban, ¿qué? Los estaban oprimiendo. Oprimir. ¿Qué significa oprimir?
Oprimir es ejercer presión sobre algo. Pero mira esta definición. Oprimir es producir agobio, desasosiego en alguien. Oprimir es producir agobio o desasosiego grave a alguien. Y tenemos que reconocer algo, iglesia, esta noche. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido oprimidos, ¿no es así? Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido que las cosas que estábamos viviendo ya eran demasiado. Todos en algún momento sentimos opresión. Pero la buena noticia es que en su palabra encontramos respuesta para cada situación. En su palabra tenemos la llave para toda situación. Por ejemplo, con Israel en Egipto aprendemos algunas cosas. Con Israel en Egipto aprendemos que a mayor presión, cuando hay mucha presión sobre tu vida, número uno, Dios provee un contacto divino. Dios provee un contacto divino. ¿Quiénes eran ese contacto divino? Eran las parteras, aquellas que estaban salvando a su pueblo. A mayor presión en tu vida, el momento donde sientas yo no soporto más esto, Dios enviará a alguien que vendrá en tu auxilio. Realmente Dios provee un contacto divino. Lo segundo que vemos, que a mayor presión Dios nos llena de su poder. ¿Cuántos creen eso realmente? Que su espíritu está en nosotros. Dice que Israel era una nación poderosa. Una nación poderosa. Y todo el Antiguo Testamento, esta historia que estamos leyendo, es una sombra de lo que luego con Cristo como Salvador vendríamos a vivir, que es lo que hoy vivimos. Entonces Cristo, aquel que murió en aquella cruz, que resucitó al tercer día, está dando la revelación completa a su iglesia y será aún mayor cuando lo veamos a Él en gloria. Y todo este Antiguo Testamento, muchos de los liderazgos del Antiguo Testamento son una pequeña sombra de lo que Cristo iba a hacer. Y en medio de esta opresión tan grande nace Moisés. Moisés como libertador representa la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces a mayor presión aprendemos que Dios provee un contacto divino, que Dios nos llena de su poder, y a mayor presión, mayor manifestación de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo hace algo nuevo en nosotros solamente. No, Cristo ya en la cruz nos dio una libertad asombrosa, cambió nuestra vida, pero a mayor presión le damos más lugar a Dios. Y cuanto más lugar le damos al Señor, el Señor cambia nuestra vida. Cuanto más lugar le damos a Él, Él cambia nuestra historia. Y hay algo a mí que me encanta. Quise ir rápido en esta introducción para profundizar en este concepto. Hay algo a mí que me encanta y es cuando los patrones en la Biblia se repiten. Cuando hay historias que comienzan a ser similares. Viste, cuando hay cosas que decís, pará, esto que leí ahora, también lo estoy leyendo en este otro versículo y en este otro pasaje. Empezás a ver cómo Dios repite su manera de actuar. Y hoy te quiero traer estos patrones, estos principios que se van repitiendo de más presión, más multiplicación. Lo primero es Israel en Egipto. Lo segundo es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, mirá esa iglesia que empezó a formarse luego de que Cristo vuelva al cielo. Hechos 4:29 dice: ahora, oh Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con confianza prediquen tu palabra y envía tu poder sanador para que muchos milagros y maravillas se realicen en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y después de esta oración, el edificio donde estaban reunidos se estremeció y quedaron llenos del Espíritu Santo y se entregaron a predicar con arrojo el mensaje de Dios. Vemos que la iglesia primitiva estaba siendo presionada, estaba siendo perseguida. Luego vemos el mismo patrón en Hechos 17, versículo 6. Dice: los que trastornan al mundo entero llegaron a esta ciudad, están en este lugar. O sea, después de esa oración se entregaron con arrojo a predicar el mensaje y empezaron a cambiar todo lo que estaba a su alrededor. Lo que la iglesia primitiva nos muestra es que a más presión, más multiplicación. Cuanto más los perseguían, más se multiplicaban en las cuevas predicando el evangelio, y esa también será nuestra realidad. Pero hay algo más que vemos. Además de que la persecución fue la época de mayor crecimiento, hay un patrón más que voy a llegar después, pero te quiero hacer una pregunta. No sé si sabes cuál es la iglesia que hoy más crece en el mundo.
La iglesia que más crece en el mundo es la iglesia perseguida en Irán. Porque a más presión, más multiplicación. Y este mismo patrón de Israel en Egipto, este mismo patrón de más presión, más multiplicación en la iglesia primitiva, también lo vemos en nuestro Salvador Cristo Jesús. Tú dirás, ¿en qué momento Jesús sintió realmente ese agobio, esa presión tan grande? Ok, Cristo Jesús lo mostró esto camino a la cruz. ¿Te acordás del momento de Getsemaní o no? Mateo capítulo 26, versículo 36. Para aquellos que no conocen la historia, vamos a leerla. Y vas a ver cómo realmente a mayor presión, más multiplicación. Dice el versículo 36, Mateo 26, 36. Entonces se los llevó al huerto de Getsemaní y les pidió que se sentaran y lo esperaran mientras entraba al huerto a orar. Entró con Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Ya solas los cuatro se fue llenando de indescriptible tristeza y de profunda angustia. Sí, Jesús nuestro Señor. Dice, tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Quédense aquí conmigo, no se duerman. Se apartó un poco, se postró rostro en tierra y oró, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero hágase lo que tú quieres y no lo que quiera yo. Y cuando fue a donde había dejado los 3 discípulos, los halló como dormidos. Espero que el que está al lado tuyo no esté de esta forma ahora, después de todo el día. Pedro dijo, no pudieron quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. Manténganse despiertos y oren para que la tentación no los venza. Porque es cierto que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y se apartó de nuevo a orar. Padre mío, si no puedes apartar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Se volvió de nuevo a ellos y los halló dormidos por segunda vez. Tan agotados estaban, entonces regresó a orar por tercera vez la misma oración. Y luego le dijo a los discípulos, vámonos porque el traidor se acerca. Lucas nos cuenta algo que médicamente está comprobado que es posible. Lucas en su evangelio dice que Jesús en Getsemaní sudaba como grandes gotas de sangre. ¿Te imaginas ese nivel de dolor? Estar sudando en tu cuerpo como grandes gotas de sangre. El lugar donde Jesús pasó estas horas previas a la cruz, el lugar donde Jesús sudó gotas de sangre era llamado Getsemaní. Getsemaní quiere decir la prensa de aceite. En Getsemaní es donde se pisaban las aceitunas con los pies para quitar realmente ese aceite de oliva, donde se prensaban y se pisoteaban una tras otra las aceitunas para sacar el mejor aceite de la región. Y en la antigüedad se pisoteaban con los pies, ¿para qué? Para sacarle el mayor potencial a las mismas. El más preciado aceite, el aceite más caro, el aceite más valioso de la época con el que se ungía a los reyes, se hacía y se lograba al pisotear hasta la última gota que esa aceituna tenía para dar. Getsemaní significa un lugar de presión. Getsemaní es el lugar donde Jesús siempre iba a orar, pero ese día fue de una manera diferente. ¿Por qué? Porque si esa noche Jesús no se entregaba en oración, la voluntad que Él tenía no se la daba al Padre para que el Padre haga la suya. Si no vencía esa noche de presión en oración, no había cruz y no había resurrección. Tal vez hoy estás pasando un momento de dolor, un momento que te estás sintiendo pisoteado. Te quiero decir, entrega tu vida en oración al Señor. Vence esa batalla rindiéndote a Él, porque lo que vendrá luego será más multiplicación. Pero si Jesús no se entregaba de esta forma, ese aceite que salía en Getsemaní fluía por el dolor de la presión. Mira, si las aceitunas hablaran en ese lugar, todas buscarían huir. Y lamentablemente, comparándolo con nuestra vida, mucha gente se queda estancada en este momento. Y por eso ves que su vida nunca termina de dar su mejor aceite. Que tengas al lado y decirle, voy a dar mi mejor aceite.
Hay muchas personas que en los momentos de presión se quedan estancados en ese tiempo y nunca terminan dando su mejor aceite. Pero la presión, esa presión que lleva al dolor, luego nos lleva a un cambio. Y ese cambio, ese nuevo tiempo que viene en el Señor, saca nuestro mejor aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Cuando nos rendimos en medio de la presión al Señor, el mejor aceite comienza a fluir de nosotros. Ayer ya hablamos, la unción es una capacitación sobrenatural para algo. La unción es una capacitación sobrenatural para una tarea. Y sé que estás cansado todo el día, pero pensemos juntos un poco cómo fue ese momento de Jesús en la cruz. ¿No fue una manera sobrenatural de atravesar la cruz? El nivel de entrega, estaba siendo molido a palos, maltratado en su cuerpo. Y en un momento dice: Padre, perdónalos. ¿Saben lo que hacen? Y se toma el tiempo de salvar a uno que tenía en la otra cruz a su lado. No, el nivel de entrega no es algo natural. Lo que hizo y cómo lo soportó, la manera en que pasó la cruz fue sobrenatural. ¿Por qué? Porque a más presión, más multiplicación. Había sido prensado en Getsemaní, había dado toda su vida entera ya en Getsemaní, y lo que venía después simplemente era la manifestación de la victoria que él había obtenido en ese lugar. A más presión, más multiplicación. Getsemaní es ese lugar de presión donde el Señor se entrega por completo. Mira, ya para ir cerrando, el Getsemaní saca lo que uno tiene dentro. El Getsemaní saca lo que uno tiene en el corazón. En el Getsemaní todos se van o se duermen, ¿viste? Eran 12 discípulos, fueron 3, y los 3 que estaban, ¿qué hicieron? Palmaron. La última fila está bien, están todos despiertos. A ver, levánteme la mano ya. También la última fila, bien, buenísimo. No. Siguen conectados. En Getsemaní todos se van o todos se duermen. Y nadie dice: ay, qué lindo, hoy me despierto y voy a ir a Getsemaní. Qué ganas que tengo de ser presionado. Que saquen todo de mí. No. Siempre está ese precio para ser ungido, que es la renuncia. Pero acá nos damos cuenta de algo. En la primera prueba que el Señor Jesús atraviesa, que fue la tentación en el desierto, que ayer hablamos de la misma, Él responde a la misma como sabiendo la palabra. Pero en la segunda prueba mayor de su vida, que fue Getsemaní, que fue prensado, que era un nuevo nivel de prueba. ¿Sabes cómo vas a superar esta nueva prueba? ¿Cómo la superó el Señor? Rindiéndote al Señor, rindiéndote a la palabra. Hay pruebas que las superás sabiendo la palabra y declarando en fe, pero hay otras pruebas que solamente se superan rindiendo toda tu vida delante del Señor. Es aquello que hoy tenés que rendir al Señor. Es aquello que hoy tiene que ser entregado. Tu alma, tus deseos, tu voluntad. Mira, hay un momento en la vida que Dios realmente expone tu miseria para que decidas si querés ser libre y sacar tu mejor aceite. Hay un momento en la vida de cada uno de nosotros que el Señor expone nuestras miserias, nuestro dolor, para que decidamos si queremos ser libres de eso y dar nuestro mejor aceite. Y hay muchos que no quieren pagar el precio de la unción. Estamos en familias sacerdotales, tal vez muchos dicen: hey, yo quiero un matrimonio ungido. Quiero un matrimonio ungido, quiero una familia ungida como la que tienen muchas personas que están en este lugar. Ok, si querés un matrimonio ungido, mi pregunta es: ¿fueron los dos aplastados ya? ¿Ya fueron los dos aplastados? Porque cuando permitís los pisotones que forman tu carácter en el Señor, estás sacando tu mejor aceite. Y vos decís: pero ¿cómo es eso de ser aplastado? Claro, al ser aplastados te das cuenta de una sola manera. Es cuando decís: Señor, esto no me está gustando, pero que no sea mi deseo, que se haga tu voluntad en mi vida. Y cuando en medio de los problemas tardamos en rendirnos al Señor y comenzamos a patalear y comenzamos a quejarnos de lo mismo, es como una prueba que parece nunca terminar. Te lo digo esto por mi propia historia.
Esto que te estoy predicando acá de más presión, más multiplicación, no es algo que simplemente es una teoría para mí. Yo vengo de una familia de pastores que han fundado una hermosa iglesia a la cual pertenezco y amo. Y nuestra iglesia fue fundada en 1987. Justo el último miércoles cumplimos 37 años y por primera vez me tocó predicar un aniversario. Estaba re nervioso. Y como el mayor avivamiento de nuestra iglesia fue en el año, desde el 1998 hasta el 2010 más o menos. Fueron 12 años increíbles, pero en medio de esos 12 años pasaba algo. En el 98 a mi papá le descubren cáncer. Yo tenía 3 años y fueron 7 años de tratamiento de cáncer. 3 veces lo mandaron a morir a casa. Todavía sigue vivo para la gloria de Dios. Dios hizo el milagro. Pero había algo que pasaba en esa iglesia que estaba en avivamiento. Mi papá estaba toda la semana enfermo, pero iba el domingo a predicar siempre. A veces él hacía chistes, dice, creo que es el tío Lucas, ¿puede ser? Porque no tenía nada de pelo, ni ceja, nada, se había caído todo. Y yo recuerdo algo bien claro. En ese tiempo de avivamiento, de mayor presión, más multiplicación, había algo que acontecía en la vida de mi papá. Mi papá estaba predicando en medio del cáncer, de la quimioterapia y los rayos, y cuando se daba vuelta sabía que algo venía. Venían los vómitos de ese momento de dolor, de esa enfermedad, de todo lo que estaba pasando en su cuerpo. Y yo lo veía y no podía entender de chiquito lo que pasaba, y él se daba vuelta y seguía predicando. Y a mayor presión, más multiplicación, porque más gente se sanaba de cáncer. Años y años de testimonios de gente sana, y en mi casa no acontecía. Pero esos pisotones sacaron el mejor aceite. Esos pisotones desarrollaron la fe. Y esa fe puesta en Cristo Jesús, aquel que nunca nos defrauda, realmente es una fe que es valiosa, que cambia nuestra vida, que sana a los enfermos, que restaura al quebrantado, que levanta al caído. Esa es nuestra fe. Eso es lo que creemos. Pero no queda ahí. Porque después de esos años hermosos, de mucho dolor con la enfermedad, le dieron el alta a mi papá y fue sano. Yo ya ahí estaba empezando a crecer como un adolescente. Venía a la iglesia, a veces estaba, a veces no. Ahí conocí a Denis, al pastor Denis, en un congreso de hijos de pastores. Denis contaba chistes todas las noches. Ahí, tirá. Impresionante. Yo era más chiquito, bueno, estaba ahí. Fueron pasando los años hasta el 7 de marzo de 2012. Claro, mi papá, fruto del cáncer y lo fuerte de los rayos de aquella época, había quedado con unos problemas para caminar. Podía hacerlo, pero era más dificultoso. Entonces el 7 de marzo de 2012 estábamos yendo al templo, a la cancha de Boca, al templo. A ver, y estábamos ahí y en un momento, ese fue el día que cambió mi vida para siempre. Porque estábamos caminando por la calle, mi papá se tropieza en medio de la calle y cuando cae a la misma, un colectivo pasa por encima de su brazo. Arrasa su brazo y raspa su cabeza. Yo tenía 16 años, salimos corriendo al hospital más cercano. Lo pudieron estabilizar. Fue un momento choqueante para mí, un trauma, y en esa noche dije, mira, todo bien, ma, pero yo ya no puedo creer más. No puedo creer más en un Dios que permite que mi papá, que decide vivir para servirlo a Él, sufra tanto. Perdón, pero era mi comprensión con 16 años. No entendía. Luego vino un año de internación clínica, otro año para mi papá de internación domiciliaria, 27 operaciones. Hoy está sano para la gloria de Dios. Él fue sanado y fue restaurado. Pero luego yo entendí algo. Vos podés preguntarle a Él el testimonio de su vida y es maravilloso. Pero en medio de la gran lucha que le estaba pasando también había un hijo ahí que era yo. Y no entendía. Y fueron 2 años de querer enojarme con el Señor y no rendirme a Él. Fueron 2 años de decirme, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permitís lo otro? ¿Por qué permitís que sufra de esta manera? Hasta que un día tuve un encuentro con Dios como padre, como hoy mi esposa predicó. Y ese día que dije, Señor, no entiendo por qué, pero te necesito tanto. Ese día volví a sentir el abrazo de papá. Porque durante un año lo vi solamente 3 veces a mi papá del trauma que tenía.
Pero ese día el que me estaba abrazando en ese lugar no era el Padre terrenal, sino que era el Padre del cielo. Y es irónico porque esa reconciliación con Dios que yo tuve no se dio en una iglesia, se dio en un micro larga distancia. No tenía más música, era un celular de mi papá. Antes la música se descargaba en Ares. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dije, bueno, vamos a escuchar esto. Y en ese micro larga distancia escuché que como la primera vez que me había enamorado del Señor podía volver a Él. Y esa noche comenzó a cambiar mi vida para siempre. Porque luego con los años entendí algo. Lo que el diablo quiso usar para destruirme, que fue un bus, un colectivo, Dios lo usó para levantarme, que fue ese micro y larga distancia. Lo que el diablo quiere usar para destruirte, Dios lo va a usar para levantarte el día que te rindas a Él. Hay un momento que en la presión, cuando vos no te rendís a Él en medio de la presión, Dios no puede hacer nada. Tienes que rendirte. Pero cuando vos te rendís a Él, vos decís, pero no sabés lo que es mi historia, no sabés lo que es. Hey, cuando te rendís al Señor, lo que el diablo quiso usar para destruirte, Dios lo usa para levantarte. Porque a más presión, más multiplicación y el mejor aceite sale de nuestra vida. Para nosotros este fin de semana también es un poco de aire y respiro. Después mi papá está atravesando otra enfermedad. Pero esta enfermedad no me aparta del Señor como antes. Porque ahora he entendido algo. A mayor presión, más multiplicación. La catedral, sé que están atravesando la enfermedad de su pastor también. Algunas dificultades tal vez con diferentes desafíos que se presentaron. Pero hoy te vengo a recordar algo. A mayor presión, más multiplicación. A mayor presión, más multiplicación. Cuanto más el enemigo quiere dañarte, más el Señor saca tu mejor aceite para darle gloria, alabanza y honra a su nombre. Ese es nuestro Dios. En ese Dios creemos. Y hoy son tiempos difíciles. Hay luchas, hay desafíos, hay plagas, como ayer hablaba. Y si vas a prevalecer en este tiempo, necesitarás tu propio jardín de oración para el quebrantamiento. Te voy a repetir eso. Si vas a prevalecer en estos tiempos, necesitarás tu propio jardín de oración para el quebrantamiento. Así como para Jesús era Getsemaní, hay un momento de tu vida y de tu día, hay un momento de tu historia que tienes que decir, Señor, acá estoy. Señor, esto es lo que soy. Esto es lo que tengo. Pero sé que rendido a tu gloria y tu nombre, grandes cosas harás en mi vida. ¿Sabes qué? Somos ungidos con el mejor aceite a través de los pisotones de la vida para revelar nuestro potencial y nuestra mejor adoración a Dios. Las mejores canciones que escribirás, los mejores proyectos que llevarás adelante, las mejores decisiones familiares que tomarás luego de este fin de semana, los mejores momentos de célula y de liderazgo que llevarás adelante serán en ese tiempo donde te entregues al Señor y digas, Señor, este pisotón me está doliendo, pero no me está matando, porque mi vida ya fue entregada a vos en esa cruz que cargué ese día. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y todo lo que soy es por tu gracia y para tu gloria. Ese es nuestro Dios. Las pruebas son necesarias en nuestro proceso de crecimiento, en nuestra relación con el Señor. Pero hoy te quiero recordar algo. En Getsemaní fue toda la presión sobre uno. Hubo uno que fue Cristo Jesús, que recibió todo sobre él, todo ese peso sobre sus hombros. Pero esa presión tan intensa sobre uno se multiplicó en la salvación para toda la humanidad. De la misma forma, hoy por ahí estás sintiendo mucha presión sobre tu vida, estás sintiendo momentos de dolor, pero la presión que está sobre tus hombros, el día que te rindas al Señor y que le des todo a Él, se multiplicará en bendición a otros, en salvación a otros, en encuentros sobrenaturales con otros, porque esos pisotones sacarán tu mejor aceite. ¿Querés ponerte de pie, iglesia? Sé que estás cansado,
Sé que el día ha sido largo, pero sé que hay un romper más del Señor esta noche para nosotros. Ahí donde estás, si lo querés hacer, levanta tus manos al cielo en señal de rendición y decirle: Señor, cuánto te necesito. Cuánto te necesito, Espíritu Santo. Cuánto te necesito, Espíritu Santo. Tal vez hoy estás atravesando un momento de presión y decís: hey, esto es mucho sobre mis hombros. No sé si este llamado es para todos, la verdad. Pero tal vez vos te identificás con esto y decís: hey, mi vida fueron muchos años de presión. Fueron muchos momentos de sentirme agobiado. Y hoy quiero mi propio jardín de oración para el quebrantamiento. Hoy quiero entregarme al Señor. Si esa es tu realidad, pasa acá adelante arrodillado y rendido al Señor. Y rendite a Él y decirle: Señor, yo rindo todo lo que soy. No tengo nada más para dar que mi vida entregada en este altar. Si lo querés hacer, podés arrodillarte en señal de decir: Señor, esto es todo lo que tengo.